¿Qué les parece si primero hacemos una oración, hermanos, antes de iniciar nuestro texto? Quiero aprovechar por doña Olga, que está cumpliendo años el día de hoy. ¿Verdad, doña Olga? Happy birthday, felicidades, Dios la bendiga. Y también, hermanos, aprovechamos porque ella se va para Costa Rica el día de mañana, entonces también que Dios la bendiga, que le vaya bien, doña Olga. Cristo la ama, Cristo murió por usted. Lo que he escuchado, piénselo y abra su corazón al Señor. Oramos, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque nos prestas la vida, Señor, la salud, las fuerzas, Señor, para ponernos en pie en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque demuestras, Señor, tu amor, tu paciencia, Señor, de una y otra manera, Señor, para con nosotros. Rogamos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nuestras falsas, nuestras ofensas, nuestra falta de amor, Señor, para contigo. Señor, perdónanos y ayúdanos en nuestra vida espiritual a estar más atentos, Señor. Te pido por doña Olga, Señor, gracias por este día que le has dado la bendición, el privilegio, Señor, de cumplir un año más de vida, Señor. La verdad, Señor, es que nadie la tiene comprada, Señor. La muerte nos puede visitar en cualquier momento, Señor. Pero te ruego, Señor, por ella ahora, Señor, que está cumpliendo años. Ella, Señor, va a regresar para su país el día de mañana. Bendícela, Señor, envía ángeles, Señor, que la guarden, Señor, en todos sus caminos. Y rogamos, Señor, por la salvación de su alma, Señor, que se dé cuenta que necesita, Señor, un Salvador, que abra las puertas del cielo, Señor. El día, Señor, que tú la llames a su presencia. También te pido, Señor, por Esteban, bendícele, Señor, guárdalo y protégelo. Y te rogamos, Padre, por él, por todos los que aquí estamos, Señor, bendícenos, háblanos, y ayúdame, Señor, y dame sabiduría y gracias, Señor, para exponer el estudio, Señor, que corresponde al día de hoy, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor una vez más, hermanos, en el día de hoy. Estamos estudiando, hermanos, Primera de Corintios, capítulo número 7, Primera de Corintios, capítulo número 7, y hemos estado, hermanos, viendo que el apóstol Pablo está dando respuestas a algunas preguntas que los hermanos en Corinto tuvieron a bien hacerle al apóstol Pablo, preguntas como problemas del matrimonio y el apóstol Pablo ha estado contestando algunas de esas preguntas y lo que él opina, lo que él quiere, lo que él piensa a través, hablándole a las viudas y a los solteros que miramos la semana pasada. El día de hoy, hermanos, él va a dar otros consejos. Hermanos, alguna persona que me esté escuchando al alcance de mi voz, un cristiano debe de casarse con otro cristiano. No debe de ninguna manera unirse en matrimonio con una persona inconversa. Dios siempre ha querido que un cristiano o una cristiana, el día que se va a contraer en matrimonio, siempre sea con una persona de su misma fe, de su misma creencia. Y podemos leer, no lo vamos a leer, pero podemos mirar algunos principios como segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice: no te unáis en yugo desigual con los incrédulos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pasaje no está hablando, aunque podemos sacar un principio y una enseñanza, pero no está hablando del matrimonio. No está hablando específicamente de que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Sabemos que no debemos de hacerlo, pero ese texto no está hablando de eso. Está hablando de otras cosas. Pero, hermanos, sabemos que no debemos de unirnos a eso. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte allí se dice el incrédulo con el creyente. El creyente desobediente que se llegue a unir en matrimonio con una persona no creyente va a sufrir.
va a pagar consecuencias de su, ¿qué? Desobediencia. De su desobediencia. Bien temprano o bien tarde va a pagar consecuencias de la desobediencia. Muy pronto se dará cuenta que la armonía, supuestamente armonía que había cuando eran novios, muy pronto se va a desvanecer. Va a haber problemas. El Señor, hermanos, dijo una vez, muy temprano, pero el rey Salomón además amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. No estaba supuesto el rey Salomón a unirse a mujeres extranjeras. Ya Dios había dicho que no se unan a esas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a los de Edom, a los de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegarás a ellas. Porque dice, porque ellas van a desviar tu corazón. Y desviaron el corazón del rey Salomón. El rey, el hombre más sabio después de Cristo en la tierra, fue el rey Salomón. Y vemos, hermanos, al rey Salomón quemándole incienso y adorando ídolos. ¿Por causa de quién? De las mujeres a las cuales él se llegó, que desviaron su corazón. Dios ya le había dicho. Dios nos ha dicho, hermanos, que no un matrimonio, un cristiano deberá de casarse con una cristiana. Una cristiana deberá de casarse con un cristiano. Sería como una advertencia para aquellos que me escuchen. Nacerá el bebé, vendrán los problemas. La parte inconversa querrá llevarlo a su religión, a hacer los ritos que están acostumbrados a hacer. Lo querrá bautizar, querrá hacer la primera comunión, querrá buscar padrinos, querrá hacer una grande fiesta porque es su primer hijo, es su primer bebé, está emocionada, quiere que sea algo extraordinario. Él no querrá hacer eso, porque sabe que nosotros no vamos a ir a adorar a ídolos. Sabe que el bautismo de un infante no es bíblico. Y van a venir los ¿qué? Los problemas. ¿Qué parte el incrédulo con el creyente? Desafortunadamente nuestros hijos muchas veces se dejan llevar por las jovencitas hermosas que le rodean. Pero no se ponen a pensar si en realidad él o ella ama a Dios, ama al Señor. ¿Cuál va a ser el futuro de su futuro matrimonio? ¿Qué matrimonio va a llevar? ¿Querrán casarse? Ella o él querrá casarse en la iglesia, en la religión, buscar padrinos, que haya alcohol, que haya música, que haya bebida, que haya entretenimiento. Él o ella caerá en cuenta de que eso no está correcto delante de los ojos de Dios, pero será un poco tarde. Porque no quiso obedecer a los consejos que el apóstol Pablo está dando o a los consejos que Dios nos da de que no nos unamos. Lo vuelvo a repetir, no está hablando del matrimonio ahí, porque el apóstol Pablo está hablando ampliamente del matrimonio en este capítulo, pero sí podemos, lo repito, sacar un principio, porque Dios ya nos ha dicho que no nos unamos en un yugo desigual. No solamente, hermanos, en el matrimonio, en un negocio. En un negocio. No debería usted de hacer alianza. Usted que cree en el Señor, usted que conoce la palabra de Dios, que conoce los principios de Dios, no debería hacer alianza con una persona inconversa en su negocio. No debería. No debe. Pero me conviene. Pero no debes. Él va a querer abrir los domingos. Pues yo sé que no debo. No lo hagas. No lo hagas. Van a venir problemas. Después, cuando vienen problemas, estará usted llorando.
arrepentido, se va a divorciar, se va a volver a casar, y solamente lo que usted está haciendo está añadiendo pecado, tras pecado, porque usted fue desobediente a lo que la palabra de Dios le dijo. Jamás, joven, señorita, jamás piense, jamás ponga sus ojos en una persona, en un joven o en una señorita inconversa. Jamás, no lo haga. Va a sufrir. Con la palabra de Dios en la mano, va a sufrir, va a traer problemas, van a venir consecuencias. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Deme un matrimonio que esté unido en un yugo desigual, que sea feliz. Que él sea cristiana y él sea inconverso. O que él sea inconverso y ella sea cristiana. Deme un matrimonio que sea feliz. Deme un matrimonio con una pareja dispareja, que sean de un mismo sentir. ¿No han leído ustedes la palabra de Dios que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No van a salir de acuerdo, no van a estar de acuerdo. No se puede. Y vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 7. Primera de Corintios, capítulo número 7. Dice la palabra de Dios. A los demás, versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice, hermanos? No la abandone. Estos dos versículos en sí es uno, porque es bien específico. Si alguna mujer, si alguna hermana, si algún hermano, la palabra de Dios, hermanos, no acepta de ninguna manera que usted se separe de su marido, aunque sea inconverso, aunque sea inconversa. La palabra de Dios no lo acepta. No lo acepta. Dice, no lo abandone. A como sea el marido, a como sea la esposa, usted no tuvo el cuidado de elegir bien con quién se iba a casar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Usted no tuvo el cuidado de elegir con quién se iba a casar. Y dice la palabra de Dios, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. No, yo les dije la semana pasada, hermanos, no minimizo el dolor, la vida cansada de una mujer o de un hermano o de una hermana viviendo en un yugo desigual. No lo minimizo. No quiero decir aguanta, no quiero decir no pasa nada. Sufren. El saber, hermanos, que ella o que él quiere hacer las cosas que Dios quiere que hagan y sentir la oposición de él o de ella y impedir estar en la casa de Dios, impedir alabar al Señor. Es difícil. Es muy difícil. Pero si aquí vemos que dice no lo abandones,
¿Qué gano yo con vivir así? ¿Qué beneficio saco? Vean, hermanos, lo que dice el versículo número 14. Vean lo que dice el versículo número 14. Dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Puede ser que han llegado al matrimonio, los dos han sido inconversos, no conocían al Señor. Se unieron, Dios los unió en matrimonio, llegan al acto del matrimonio, él se convierte al Señor o ella se convierte al Señor. Dice la palabra de Dios en este versículo que el marido incrédulo es santificado en la mujer, o la mujer incrédula en el marido. Quiere decir, hermanos, hermanas, si usted está en una situación como esta, por su causa, usted está trayendo bendición a su marido, a su hogar. No se desanime, no se desespere. Lo que le corresponde a usted es orar fervientemente e insistentemente por su cónyuge que no ha querido reconocer al Señor como su Señor y como Salvador. No renuncie, siga adelante, ore por su esposo, ore por su esposa. Dice el estudio, hermanos, ¿por qué? El versículo número 14, como comienza, ¿por qué? Con el cual comienza el versículo, introduce la razón por la cual Pablo acaba de decir. Se trata básicamente de que un cónyuge creyente no debe separarse del cónyuge incrédulo, porque el cónyuge incrédulo, dice aquí, es santificado en el cónyuge creyente. Note que el texto habla de santificar y no de bendecir. Santificar. El verbo santificar, de donde proviene la palabra santificado, significa primeramente separar. En este caso, la presencia, ve hermano, si usted está en un yugo desigual, en este caso, la presencia de un cónyuge creyente en el hogar separa, en cierto modo, a ese hogar del mundo y le provee bendición al hogar. Cuando yo conocí al Señor, cuando nosotros conocimos al Señor, cuando mi esposa conoció al Señor, nosotros nos casamos. Nos juntamos, vivimos un tiempo juntos y no nos casábamos. Mi esposa llegó a ir a la iglesia antes que yo. Muy importante, hermanas, que está unida en un yugo desigual, hermano que está unido en un yugo desigual. Mi esposa comenzó a ir a la iglesia. Me invitaba, pero obviamente como cualquier persona natural, no me interesaba. Me decía, vamos al culto. No me interesa, ve tú. Pero por causa de ella, el marido es santificado. Por causa de ella, llegó el tiempo, hermanos, en que me daba un poco de pena tomar en delante de ella. Lo que yo hacía era comprar eso que tomaba y lo tomaba fuera de la casa, cosa que antes era dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque ya me estaba dando pena. Que mi esposa, que estaba yendo a una iglesia, me viera hacer lo que yo hacía. Pasó el tiempo, hermanos, pasó el tiempo. Sin duda alguna, ella empezó a orar por mí. Así lo creo. Y lo sé.
Porque después, con el tiempo, hermanos, encontré una libreta donde ella anotaba sus peticiones de oración, y entre esas peticiones decía: para que mi esposo sea ¿qué? Salvo. Para que mi esposo sea salvo. Cuando yo empecé a ver esas notas, pues obviamente Dios empezó a tocar mi corazón. Yo la miraba orar. A veces me levantaba yo, antes de ir a la iglesia, me levantaba yo y ella estaba orando, y yo le decía: ¿hasta qué le pasa? Es que no entendemos. No entendemos. Pero ella seguía orando por mí y me invitaba a la iglesia, hermanos. ¿Para qué? Vas a perder tu tiempo. No pasa nada, no cambias. Y a veces son cosas que el diablo le pone en su boca, aunque usted vea que sí está cambiando su pareja. Eres la misma, no cambias, ¿para qué vas? Y usted, dentro de usted, sabe que sí está pasando algo en su cónyuge, porque está buscando a Dios. Dice eso para desanimarla, para que no vaya a buscar del Señor. Hasta que una vez acepté la invitación de mi esposa y fui a la iglesia. Y fui a la iglesia. Y fui a la iglesia. Hasta que un día Dios tocó mi corazón. Pasé al altar y lloré como un niño. Me acuerdo que fue un miércoles, no me acuerdo el mes, tampoco el día, tampoco la fecha. Pero me recuerdo que el pastor estaba orando, hermanos, de que le era vergonzoso al hombre tener el pelo largo. Yo no me acuerdo que estuviera hablando nada acerca de la salvación. Yo traía mi pelo muy largo y me sentaba atrás con una persona que se llama Caico. Y lo traía igual, pues me juntaba con él para que a los dos nos... Y me acuerdo, hermanos, que obviamente no era así, pero parecía que el pastor siempre predicaba de eso, domingo tras domingo. No era así, pero en mi mente quedaba así, que era vergonzoso y que era vergonzoso y que era vergonzoso. Y una vez Dios tocó mi corazón, pasé al altar, lloré, hermanos, lloré. Y cuando me levanté, la persona que estaba a la par mía era la hermana Ana Vega. Me levanto de la oración, hermanos, y con una emoción la hermana, con un grito, me dice: bienvenido a la familia de Dios. Otra cosa. Pero ¿saben por qué sucedió eso? Porque estaba una mujer, estaba una iglesia orando por mi salvación. Porque mi esposa empezó a mirar cambios en ella. Ella iba a trabajar, hermanos, y se iba en faldas largas, cosa que antes no hacía. Y yo decía: algo pasó. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué le dieron? Empezó a cambiar. Porque el marido es santificado por la mujer, y la mujer incrédula en el marido. No deje de orar por él. No deje de orar por ella. Pero hermano, es que yo he orado mucho y no cambia. Siga orando por él. Siga orando por ella. No sé cómo llegó usted a ese matrimonio, si llegó en desobediencia, si llegó en rebeldía, si se unió a él o a ella sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si llegó así. No sé si usted se convirtió ya estando en el matrimonio. Tiene que ser de buen ejemplo para él, de buen ejemplo para ella. Tiene que ser de buen ejemplo. Si usted es una mujer o un hombre insujeta y se dice cristiana, ¿cómo usted cree que él va a llegar a los pies del Señor? Si usted es una mujer, si es un hombre abusador, pero se dice cristiano o cristiana, ¿cómo va a llegar él? ¿Cómo va a llegar ella a los pies de Cristo? Yo llegué a los pies de Cristo porque ella se decía cristiana, porque iba a la iglesia, porque empecé a mirar cambios. Entonces yo dije:
¿Está bueno? Vamos. Dice, cuando la Biblia habla de que el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge creyente, no está dando a entender que el cónyuge incrédulo se salva automáticamente. Lo vuelvo a repetir. Cuando la Biblia habla de que el cónyuge creyente es santificado en el cónyuge, cuando la Biblia habla de que el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge creyente, no está dando a entender que el cónyuge incrédulo se salva automáticamente, de ninguna manera, debido a su relación con el cónyuge creyente. La salvación es asunto entre Dios y la persona. ¿De acuerdo, hermanos? La salvación es entre usted y Dios, pero muy importante que usted, que se dice, dé testimonio de ser lo que dice que es, cristiano o cristiana. A pesar de lo difícil que sea su matrimonio, porque usted no está supuesto a abandonarla, no está supuesto. La Biblia nos dice, si él quiere abandonar el hogar, hágalo, pero no usted. ¿Se imagina usted, cristiano o cristiana, y de repente le diga, no soporto más estar contigo, te dejo? ¿Dónde está su testimonio? ¿Dónde está el amor que usted le dijo que le tenía? Si él se aleja, la Biblia lo acepta que él se aleje, pero la Biblia no acepta que usted abandone el hogar. Pero Pablo dice que lo opuesto es correcto. Dice, además, Pablo prosiguió diciendo que un cónyuge creyente no debe separarse del cónyuge incrédulo por el beneficio que el cónyuge creyente trae a los hijos de la pareja. La parte creyente pensaba que debía separarse de la parte incrédula. Era lo que los corintios pensaban, que la parte creyente pensaba que debía separarse de la parte incrédula, para que de esa manera los hijos de la pareja no sean inmundos. Pero Pablo dice que lo opuesto es correcto, es decir, que la presencia de la parte creyente en la pareja hace santos a los hijos de la pareja. Muy importante, hermanos, mirar la palabra santos. La palabra santo nosotros lo entendemos como que somos, sí somos, pero la palabra santo nos hace llevar a la perfección, pero no es así. No es así. Porque aquí los hijos no son creyentes. Son hijos nacidos en el matrimonio, pero son santos. Nos da la idea que son separados por la influencia de usted que vive en ese hogar. La palabra de Dios en muchas ocasiones nos hace referencia que el altar es santo, que los vasos son santos, que las cosas son santas, pero no se refiere a que sean hijos de Dios, se refiere a que son apartados, son santificados. Entonces cuando aquí vemos, la Biblia dice que mis hijos son santos porque yo soy cristiana, aunque él sea inconverso, no está diciendo eso, no es así. Dice, pero Pablo dice que lo opuesto es correcto, es decir, que en la presencia de la parte creyente en la pareja hace santos a los hijos de la pareja, pero si la parte creyente se aleja de los hijos de la pareja, serían inmundos. Nuevamente aquí, cuando Pablo dice que los hijos de la pareja son santos, no está diciendo que son salvos, sino que están santificados en el creyente, es decir, puestos aparte del mundo para recibir la influencia benéfica del creyente, y debe de estar orando constantemente por ellos. Yo le preguntaría, hermanos, o hermana, o hermano, o joven, ¿cuánto está orando usted por la salvación de su cónyuge que no es salvo? ¿Cómo
Pues hermanos, aquí ya todos estamos casados. Pero ¿cómo quisiéramos hacerles entender a nuestros hijos que su matrimonio o va a ser un pedacito del cielo en la tierra o va a ser un pedacito del infierno en la tierra? Aquellos que tenemos la grandísima bendición de estar viviendo con una persona que es de nuestra misma fe, que es de nuestra misma creencia, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué bendición, qué privilegio levantarnos los domingos y saber de que estamos en un mismo sentir, que sabemos el grandísimo privilegio que tenemos como cristianos de reunirnos en la casa de Dios, que venimos a adorar a un mismo Dios los dos, que tenemos un pensamiento los dos, que sabemos cómo se hacen las cosas los dos, que estamos caminando los dos, que estamos criando a nuestros hijos de la misma manera. Qué descanso, qué privilegio, qué paz hay en el hogar. ¿Qué nos apura? ¿Qué nos preocupa? Que cuando uno, dice la Biblia, que mejores son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo va a levantar. Qué bendición, hermanos, que saber que si yo estoy flaqueando, saber que si mi fe se está yendo, saber que si mi esposa me ve y saber que está allí, me va a decir, mi amor, ¿qué te pasa? Te veo un poco triste, ¿qué? ¿Puedo orar por ti? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué hago? ¿Por qué no lees? Busca al Señor. Y saber que allí estoy yo para ella también, al mirarla llorar, al mirarse triste, mi amor, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿puedo orar por ti? Mira, tenemos al Señor, Dios está con nosotros, tenemos un hogar, tenemos hijos, tenemos familia, nos amamos, estamos bien, mi amor, ¿qué te pasa? ¿A poco no es una bendición, hermanos? Creer lo mismo, usar la misma Biblia, cantar los mismos himnos, asistir a la misma iglesia, tener los mismos hermanos, tener el mismo pastor. Pero ahora véanlo del lado opuesto. Una pareja inconversa que está mixta, que no creen de lo mismo. Cuando la pareja inconversa comete un error, ahí está tu cónyuge para señalarte. Mira y te dices cristiana. Mira y vas a la iglesia. No, hombre, tu iglesia ni sirve. ¿Y quieres que yo vaya contigo? Qué cansado es eso, hermanos. Qué cansado ha de ser eso. Que está solamente el cónyuge mirando en qué vas a caer para juzgarte y para poner barrera, para no acercarse a Dios. No me imagino, hermanos, vivir un matrimonio de esa manera. Bendito sea el nombre de Dios y alabo el nombre del Señor por el matrimonio que yo tengo. Y lo vuelvo a repetir, no minimizo en ninguna manera el matrimonio de aquellas hermanos o hermanas que están viviendo de esta manera. No minimizo. Me pongo en sus zapatos, me pongo en su lugar y sé que es cansado, sé que es difícil. Pero, ¿qué podré decirles? ¿Fue por desobediencia? ¿Fue por rebeldía? Si usted se casó y usted conoció al Señor, tenga esperanza. Ore por él, ore por ella, levántese en las mañanas, dé buen testimonio. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, el verso número 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Vea lo que dice el versículo 15. Pero si el incrédulo, no el creyente, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. No quiero decir, hermanos, algo que
no es. A lo que yo veo en la Biblia, lo voy a volver a repetir, a lo que yo veo en la Biblia, la única causa por la cual un matrimonio se debe de separar es la fornicación, es el adulterio. ¿Verdad que sí, hermanos? A lo que hemos leído. No quiero decir algo que no es. Pero este versículo, cuando la parte incrédula se aleja, al parecer, la parte crédula puede volver a casarse. Porque al parecer, cuando la parte incrédula se va, el matrimonio queda nulo, se deshace. Después el apóstol Pablo dice, vuélvase a casar, pero con tal que sea en el Señor. No quiero decir algo que no es, pero al parecer este versículo es lo que nos puede dar a entender. Ahora, hermano, usted que es creyente, dice que se guarde de que usted ponga presión sobre la parte incrédula para que la parte incrédula abandone el hogar. Si usted dice, bueno, la Biblia dice que si él me abandona yo me puedo volver a casar, pero también usted no debe de presionarlo a él o a ella para que él o ella abandonen el hogar. Usted, lo voy a volver a repetir, debe de dar buen testimonio. Buen testimonio. Debe de evitar a toda costa, debe de evitar a toda costa que el matrimonio se deshaga. Debe de evitarlo. Debe de procurarlo. Y sigue diciendo, hermanos, vuelvo a leer el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ve, hermanos, lo que dice en el versículo número 16, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Hermanos, es que no puedo hablar este tema porque pues gracias a Dios no he estado en una situación así. Pero si usted está en una situación así, tenga fe de que su esposo puede llegar a conocer al Señor. Tenga fe. Tenga fe, Dios es bueno, Dios murió tanto por su esposo o su esposa que no ha creído, también murió el Señor por ellos. Échele ganas, siga adelante, siga orando por él, siga orando por ella. Usted no sabe si al final alguna enfermedad puede Dios usar una enfermedad, puede Dios usar un accidente para que él venga a ser salvo. Hermana, piense que su esposo, cuando ya esté en el lecho de muerte, piense que Dios le recordará todo lo que usted le ha dicho, cómo usted se ha comportado delante de él. Y eso puede ser para que él venga al arrepentimiento. Si es una persona orgullosa que no ha querido todavía
al final tengamos fe de que Dios le hará recordar cómo usted se comportó con Él, cómo usted vivió con Él, dando buen testimonio. Pero si usted no le da buen testimonio a él o a ella, cuando esta persona esté enferma, cuando esta persona esté en el lecho de muerte, ¿qué recuerdos le van a venir para que lo guíen al arrepentimiento? Vean, hermanos, vean lo que dice, hermanos, segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. ¿Me dicen amén cuando lo hayan encontrado, hermanos? Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 1. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es palabra de Dios, hermanos. Eso dice la Biblia. Y vean que está hablándole a mujeres o a hombres que tengan un matrimonio mixto. Que la otra parte no sea creyente. Aún así el Señor dice, tienes que estarle sujeta. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y dice, hermanos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas o de sus esposos. Aquí está hablando de tener un buen testimonio delante de él o delante de ella. Me imagino que cuando él es grosero con usted, me imagino que usted pues quisiera contestar de la misma forma, de la misma manera. Me imagino que usted ha llegado al grado de maldecirle casi delante de su presencia porque él es una persona áspera. Es una persona que no la respeta, no lo respeta. Y aquí la Biblia nos dice, sujétate. Pídale a Dios, Señor, ayúdame. No puedo. ¿Cómo, Señor, cómo me pides que sea sujeta? ¿Cómo me pides que sea sujeto? Mira cómo es. Pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso, una vez más lo repito a aquellos que me escuchen, a aquellos jovencitos, qué importante es buscar su novia, su futura esposa, que sea cristiana, que ame a Dios. Que vea usted que este joven o esta señorita de verdad ama a Dios, no solamente porque trae un pasaje en la camisa, no solamente porque trae la Biblia bajada en el teléfono, decir es cristiana, no. El matrimonio es para toda la vida. No es un juego, no es que te casas hoy y el siguiente año te divorcias y no sirvió, pues ni modo, voy a buscarme otra y buscas otra y no, pues no sirvió, como si estuvieras jugando a la lotería. No, el matrimonio es para toda la vida. Piensa con quién te vas a casar, piensa con quién vas a compartir tu vida, porque después vas a estar sufriendo, vas a llorar, tus papás van a sufrir juntamente por causa tuya, por tu desobediencia. Porque no quisiste obedecer a lo que se te decía, a lo que se te hablaba, a los consejos. Por eso, hermanos, los proverbios dice, ¿cómo aborrecí el consejo?
¿Cómo menosprecié a los que me adoctrinaban? A veces podemos, siendo jóvenes o siendo señoritas, jóvenes pueden ver a una señorita, te ponen a una señorita cristiana y a una señorita inconversa. Muchas veces la inconversa se ve más atractiva que la señorita cristiana, porque dice el mundo, si no enseñas, no vendes. ¿Por cuál de las dos te vas a decidir? ¿Por el buen físico? ¿Porque enseña sus caderas? ¿Porque enseña su cuerpo? ¿O por la señorita recatada que no te está enseñando su cuerpo, que está bien vestida? Muchas veces, si somos honestos, nos dejamos ir por la vista, sin importar lo que hay dentro del corazón de esa joven. Te darás cuenta que va a llegar a deshoras de la noche porque no puedes ponerle freno, porque está acostumbrada a pasar su juventud en bailes, en fiestas, en borracheras, en amigos. Vas a llegar al matrimonio y vas a querer ponerle freno. Olvídate, va a ser difícil. Porque tú no pusiste atención lo que estabas haciendo. Hermanos, cuando conocí a mi esposa, y no da vergüenza decir, porque pues honestamente las mujeres jóvenes, señoritas, muchachas así son, se vestía muy apretada, sus pantalones eran muy apretados. Después, ya del tiempo de vivir de casados, sin ser cristianos todavía, yo le decía, no te vistas así, no te pongas pantalones, quítate esa ropa y ponte otra ropa. ¿Saben qué era lo que me decía? ¿Así me conociste? ¿Por qué me estás diciendo que me cambie? ¿Así me conociste? ¿Tenía razón, sí o no? Pues sí, tenía razón, yo la conocí así. Ahora, ¿quiero cambiarla? No se va a poder. Igual el cristiano que se case con una mujer inconversa, ¿vas a querer cambiarla? Hoy sí, yo me caso con ella, yo la convierto a Cristo. Oh sí, ese es el método que vas a usar tu matrimonio para cambiar esa mujer a Cristo. Cuidado, te cambia ella a ti, que tú a ella. Pero está bonita, pero mira su cuerpo, pero mira su cara, pero mira su pelo, pero mira su corazón, mira su corazón. El hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira lo que está dentro. Y va a ser tu vida un pedacito de infierno en la tierra, porque no vas a poder, vas a sufrir, vas a llorar. ¿Cómo le decimos? Lo repito a nuestros jóvenes, mi hijo, fíjate con quién estás saliendo, fíjate en dónde estás poniendo tus ojos. Ay, pero es que me gusta, ay, pero que la amo. Ay, no sabes ni qué es el amor, mijo. No sabes qué es el amor. ¿Qué es el amor? Yo hablaba con uno de mis hijos, ¿qué es el amor? ¿Me puedes decir qué es el amor, mija? ¿Qué es? Yo les decía en el tiempo atrás, mi hijo, antes, en el tiempo atrás uno le compraba chicles, le mandaba una rosa con el amigo, llévasela porque hasta miedo me da arrimármele. Trataba uno de enamorar a una mujer, porque uno sentía, yo creo que sí era amor. Ahorita no, hermanos. Por eso es la razón por cual los matrimonios no duran, porque se casan sin amor, porque se dejan ir por el físico. Ya te dan la contraseña de Facebook. Ay, ya me ama, me dio la contraseña. ¿Cuál contraseña del Facebook? Ten cuidado con quién te casas, ten cuidado dónde estás poniendo tus ojos. Es más, miren, jóvenes con 15, 14, 13 años ya buscando novia, ¿para qué? ¿Para qué quieres novia a esa edad? Yo les digo, ¿sabes? Después del noviazgo, ¿sabes cuál es el siguiente paso? No, pues el matrimonio. ¿Estás listo? No, entonces, ¿para qué? Por eso lo vuelvo a repetir, los matrimonios no están durando porque no se casan por amor. Y una vez, decía mi mamá, metida las patas, fíjate lo que dice la Biblia, tienes que estar sujeta a él, Dice el versículo número 2, considerando vuestra conducta
casta y respetuosa. ¿Qué considera tu esposo en ti, que te dices cristiana y él no es cristiano? ¿Qué considera tu esposa en ti, hermano, que te dices cristiano y ella no lo es? Esta palabra, hermanos, considerando, dice que significa mirar de cerca algo. Mirar de cerca algo, casi con lupa. Él o ella te están considerando. Y muchas veces, yo sé que no eres Dios, pero muchas veces de ti va a depender si él o ella va a llegar a la salvación. Muchas veces va a depender de ti o va a depender de ella. Sigue diciendo, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, o de oro, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, esperando en Dios, estando, dice la Biblia, sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Lo vuelvo a repetir, no puedo dar una enseñanza de esta manera porque, bendito sea Dios, nunca estuve lo que fue en un matrimonio, ni pienso estarlo en un matrimonio mixto. Pero sí son consejos que el apóstol Pablo le dio a los corintios cuando los corintios le preguntaron de estas cosas. Él, en resumidas cuentas, le dijo, no te separes. No te separes de él, no te separes de ella y tienes que dar buen testimonio. Usted por dentro dirá, es que usted no sabe ni cómo es mi esposo. Usted no sabe ni cómo es mi esposa, es el mismo diablo. Yo pienso que es difícil. Pienso que es difícil. Lo vuelvo a repetir, no sé cómo llegó usted al matrimonio, si por desobediencia o si llegó al matrimonio y usted fue salva y él todavía no, ore por él. Póngalo en las manos de Dios. Ya para terminar, jovencitos, vean muy bien con quién están tratando. Vean con quién están pensando en andar de novios. Lo vuelvo a repetir, ¿quiere un pedacito de infierno en el cielo? Busque un inconverso. ¿Quiere un pedacito de cielo en la tierra? Busque una mujer, una señorita, un hombre que ame a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor te damos, Señor, por tu palabra, por la Biblia, porque podemos, Señor, sentarnos y tratar de explicarla, Señor, y te ruego, Padre, que nos ayudes a meditar y a pensar en ella, Señor. Ruego por los jovencitos, Señor, que son los próximos, Señor, en contraer matrimonio, Señor. Nos duele ver a nuestros hijos que sufren, que batallan con sus parejas, con sus matrimonios.